Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de herramientas Power en Excel. En este vídeo vamos a comenzar a ver la primera de las herramientas, Power Query, y comenzamos a ver cómo importar datos, así que vamos a ello. Bien, importante. Lo primero de todo es deciros que Power Query dispondréis de él si tenéis en Excel una versión 2016 en adelante. Es decir, si tenéis la versión 2010 o la 2013, no tenéis Power Query. E incluso la versión 2016 creo que venía con Power Query, pero con algunas restricciones. Tenías que ir a la página de Microsoft, instalarte Power Query de forma gratuita, pero aún así creo recordar que tenía algunas limitaciones. ¿Qué versiones son las que vienen con las últimas novedades y con Power Query operativo 100%? Pues la versión 2019 y la versión 365 en el momento de grabar este vídeo, que es 3 de agosto del año 2022, ¿no? Así que teniendo estas dos versiones no tendrás ningún problema. Si tienes la 2016, ve a la página de Microsoft a instalarlo. Y si tienes alguna anterior, pues no vas a poder disfrutar de estas herramientas. Te recomiendo que actualices tu versión de Office. Dicho esto, yo tengo la versión 365, donde nos vamos a encontrar con Power Query, siempre en la ficha Datos. Si vamos a Datos, tenemos el grupo Obtener y Transformar Datos, y es ahí donde vamos a tener Power Query. Si os dais cuenta, en este grupo hay un botón que es Obtener Datos. Haciendo clic en él, vemos que hay una opción que dice Iniciar el editor de Power Query. Y en la parte superior tenemos una serie de menús que no son ni más ni menos que accesos directos a importar datos de las fuentes más comúnmente usadas. Pero todas las opciones que tenemos en estos menús de la parte superior, podemos acceder a ellas también desde el propio Power Query una vez que lo tengamos abierto, ¿no? Vamos a comenzar por importar datos de una base de datos de Access, es decir, importar datos de Access a Excel, que quizás sea una de las importaciones más comúnmente usadas. Claro que para ello necesitamos tener una base de datos Access con la que poder trabajar. Y mirad, yo tengo aquí una carpeta que me acabo de crear, donde tengo una base de datos gestión.accdb que os facilito en la descripción de este vídeo. En la zona inferior tendréis un enlace para poder descargar esta base de datos que tengo aquí y poder practicar con ella, ¿no? Bien, si abro esta base de datos desde su origen, es decir, desde Access, vemos que es una base de datos en principio sencilla con una única tabla. Si abrimos la tabla, una tabla llamada productos, pues vemos que tenemos una serie de productos. ¿Cuántos? Pues mirad, si me voy al último registro, tengo 1.259.592. Quedaos con esta cifra, aunque no sea de manera exacta, porque si os fijáis, es superior el número de registros que tengo en esta tabla de productos que el número de filas que tiene una hoja de cálculo de Excel. De hecho, si volvemos a Excel y pulso la tecla Control y a la vez la flecha hacia abajo, vamos a la última fila de Excel, y esta es la primera de las limitaciones con las que nos podemos encontrar a la hora de importar datos y que mencionaba en el vídeo anterior. Fijaos cómo aquí tengo 1.048.576 filas en una hoja de Excel. Eso quiere decir que si yo intento llevarme todos estos datos que tengo en la tabla de Access a Excel, todos no caben. Por lo menos no caben en una única hoja. Y esta es una de las limitaciones que mencionaba y que podemos salvar de alguna forma con Power Query, ¿no? Esta tabla de productos tiene 5 campos, como podéis ver: un campo ID, fecha, el artículo del que se trata, es una tabla que guarda smartphones, el precio de cada uno de los smartphones y un origen, ¿no? Es decir, de dónde viene ese smartphone en concreto. Si queréis más bases de datos para practicar que tengan muchos registros, si introducís en Google datos Access práctica, por ejemplo, pues os llevará a Google a un montón de páginas donde podéis descargar bases de datos de ejemplo, ¿no? Para practicar con datos. Yo, de hecho, esta la encontré de esa manera, ¿no? Bien, dicho esto, bueno, pues una vez que ya le hemos echado un vistazo a la tabla, veis cómo hay algunos artículos que son más caros que los demás, es decir, no todos tienen el mismo precio, por supuesto, no todos tienen la misma fecha ni el mismo origen. Pues voy a cerrar la base de datos de Access y nos quedamos trabajando con Excel. Pulsando Control Inicio, vuelvo otra vez a la celda A1. Si quiero importar datos de esa base de datos, hay varias formas de hacerla. La más sencilla... Hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es irnos al menú de una base de datos y a continuación escoger de una base de datos Access. Saldrá una ventana emergente. En esta ventana emergente tendremos que irnos a la carpeta donde tenemos nuestra base de datos. Pues en mi caso la tengo
en una carpeta por ahí guardada que he llamado base de datos. Aquí está, pues se selecciona la base de datos y pulsamos en el botón de importar. Y cuando hacemos esta operación, muy importante, se abre una ventana navegador donde nos muestra la base de datos a la que estamos accediendo y las tablas que tiene la base de datos. En mi caso, como solamente tiene una, pues solamente aparece una. Si la base de datos tuviese más tablas, más adelante en el curso trabajaremos con alguna base de datos que tenga más, aparecerían todas las tablas aquí debajo. Y lo único que habría que hacer es seleccionar la tabla de la que queremos importar la información para posteriormente llevarla a Excel, ¿no? En mi caso es muy sencillo ahora mismo porque solamente hay una tabla. Así que seleccionando la tabla aparece en la parte de la derecha una vista previa. Y esto es una vista previa, no son todos los registros que tiene realmente la tabla de productos. Y en la zona inferior derecha hay tres botones, el botón de cancelar ni lo explico, y luego tenemos dos, cargar y transformar datos. Bien, ¿qué es lo que hace el botón de cargar? Si pulsáis directamente el botón de cargar, lo que hará será intentar llevar todos los datos de la tabla de productos a la hoja de cálculo de Excel. Y en mi caso concreto, le llevaría unos instantes porque son bastantes registros, más de 1 millón, pero además, cuando termine el proceso de importación saldrá un mensaje emergente diciendo que no ha podido importar los datos y que hay datos que no se van a importar, que si queremos importar la mayor parte o el mayor número de registros que queramos, ¿no? Y esto es por lo que os decía. De hecho, lo voy a hacer y pauso el vídeo porque va a llevarle un tiempo. Es decir, pulso en el botón de cargar. Aquí, como podéis ver, lo está pensando. Voy a pausar el vídeo para no aburriros. Reanudo de nuevo el vídeo y este es el mensaje del que os hablaba. Esta es una limitación que nos vamos a encontrar cuando tenemos más registros, ¿verdad?, que el número de filas. Nos dice, la consulta devolvió más datos de los que se admiten en una hoja de cálculo. Para continuar y presentar la mayor cantidad de datos posibles, haga clic en aceptar. Si hacemos clic en aceptar, vamos a ver muchos datos, probablemente nos llene toda la hoja con datos, pero habrá datos que no los va a importar. Hay datos que se quedan en el limbo, no es capaz de importar todos los datos. Y si pulsamos el botón de cancelar, se cancela este proceso. Hemos cancelado el proceso y fijaos que se ha abierto en la parte derecha un panel que se llama Consultas y Conexiones, del que hablaremos bastante a lo largo del curso, y nos ha creado una hoja nueva que llama Productos, exactamente igual que el nombre que tenía la tabla de Access, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esta consulta que ha creado. Si hacemos clic con el botón derecho sobre la consulta, que trataremos en profundidad más adelante, y pulsamos en el botón de eliminar, se elimina esa consulta. Y también voy a eliminar la hoja para dejar el libro de Excel exactamente igual a como estaba al principio. Y vamos a repetir el proceso. Mirad, cierro la ventana, aunque si la dejamos abierta no pasa nada, por supuesto. Obtener datos de una base de datos, Access, selecciono la misma base de datos, nos encontramos de nuevo con la ventana navegador, selecciono la tabla de productos y fijaos que el botón de cargar, que es el que hemos pulsado hace un instante, tiene en la parte derecha un pequeño botón. Y si pulsamos en ese pequeño botón, en esa pequeña flecha, no solamente me deja cargar, sino que me deja cargar en puntos suspensivos. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esta es una forma de saltar, una primera forma de saltar esa limitación en el caso de que tengamos más registros en el origen de los datos que filas tiene una hoja de cálculo, ¿no? Si yo le digo cargar en puntos suspensivos, me ofrece la posibilidad de cargar los datos como una tabla normal. Aquí nos seguiría dando el mismo error, pero debajo tenemos la opción de que cargue la información en una tabla dinámica. Si alguien quiere conocer en profundidad cómo se manejan las tablas dinámicas, que vaya a mi curso de Excel avanzado, que ahí lo explico. Aunque si estáis haciendo este curso, deberíais de conocer perfectamente qué es una tabla dinámica y cómo funciona. Bien, si yo le digo informe de tabla dinámica, ya no nos va a dar ningún error. Pulsamos en aceptar. Lo que hace es abrirme una hoja, o crearme, mejor dicho, una hoja nueva que se llama Productos, y en la parte derecha pues tenemos aquí los campos correspondientes de la tabla dinámica para empezar a diseñarla, ¿no? Claro que si a la hora de crear la tabla dinámica, por ejemplo, el campo artículos lo incluimos en la zona filas, nos vamos a encontrar de nuevo con la misma limitación, ¿no? Porque va a intentar llenar toda la tabla dinámica en filas, es decir, una fila por artículo con todos los artículos que hay. Y como hay más artículos que filas, tendríamos el mismo error. Pero si creamos una tabla dinámica utilizando, por ejemplo, el campo origen en la zona de columnas, por poner un ejemplo, ¿no? Y el campo fecha quizás en la zona de filtros y alguna otra cosa que podamos hacer, por ejemplo, el precio en la zona de valores, pues ya hemos creado una tabla dinámica más o menos bonita, más o menos funcional, pero están todos los datos representados, menos el artículo y el ID.
pero todos los datos los tenemos en la tabla dinámica. A partir de aquí podríamos hacer muchas más cosas, ¿no? Como agrupar, desagrupar, etc. Pero esta sería una forma de saltar esa limitación cuando tenemos muchos registros. Fijaos que cuando hemos importado los datos de una base de datos Access, bueno, pues aquí tenemos el panel de campos de tabla dinámica, pero a la derecha hay dos pequeños botones, ¿no? El botón que tengo activado es el botón de campos de tabla dinámica para poder ver los campos de la tabla dinámica, pero si hago clic en el botón que está justo en la zona superior, volvemos otra vez al panel de consultas y conexiones que hemos visto hace un instante. Fijaos que aquí hay dos opciones, consultas y conexiones. Estamos ahora mismo en la opción consultas. Si hacemos clic en conexiones, de momento no hay, y veremos qué es esto de las conexiones. Pero la consulta no es ni más ni menos que una query, es decir, una consulta que Excel ha realizado al importar los datos de Access, y eso crea como una especie de vínculo. Vínculo entre los datos que tengo ahora mismo en la hoja de cálculo, tanto si los tengo en forma de tabla como en forma de tabla dinámica, como en cualquier otro formato, y el origen de los datos. Se crea un vínculo entre Excel y Access en este caso. ¿Y qué quiere decir eso? Y esto es importante que lo sepáis. Quiere decir que si yo modifico información en el origen, en la base de datos de Access, agregando registros, quitando registros, modificando precios, modificando nombre de artículos, esos cambios se reflejarán en la hoja de Excel. Por ejemplo, quedaos con esta cifra, con la tabla dinámica que acabo de crear, ¿no? La suma de todos los artículos de la tabla de productos me dice que son 644.705.758. Bueno, a ver si sois capaces de memorizar este valor numérico, ¿no? Porque si, una vez que ya tenemos los datos en la hoja de cálculo, yo voy al origen y lo abro, haciendo doble clic en él, abro la tabla de productos, voy a modificar pues el precio de cualquier artículo, voy a hacer una barbaridad para que podamos ver bien el cambio de precio. Por ejemplo, aquí le voy a decir que estos son 20 o 200 millones más. Algo así, ¿no? Esto es. Bueno, pues si yo modifico el precio de un artículo, cierro el origen de los datos, le digo que sí. Bueno, estos son cambios que hice en el diseño, he ensanchado una columna. Si ahora vuelvo a Excel, fijaos como el dato aparentemente es el mismo, pero creo que es el mismo, no recuerdo bien de memoria, pero lo importante, que es a lo que voy, es que en las consultas aparece un pequeño botón de actualizar que lo que permite es precisamente eso. Si hemos hecho cambios en el origen, de la naturaleza que sea, el cambio, si hago clic en el botón de actualizar, automáticamente actualizará el precio. Ahí está, actualizado, 844 millones, etcétera, etcétera. Y esto es gracias a que, como digo, se crea una consulta y hay una especie de vínculo por detrás entre el origen y la hoja de cálculo. Bien, voy a volver a eliminar tanto la conexión, botón derecho eliminar, como la hoja que nos ha creado Excel. Para dejarlo exactamente como estaba, cierro el panel de consultas y conexiones y repito el proceso. Datos, obtener datos de una base de datos Access, selecciono la base de datos. En el panel de navegación selecciono la tabla de productos y en esta ocasión, en vez de utilizar el botón de cargar en, que ya hemos visto para qué sirve, vamos a ver ahora el botón transformar datos. El botón transformar datos lo que hace es abrir el editor de Power Query y es este editor el que nos permitirá realizar todo tipo de filtrados y modificación en los datos. Si yo hago clic en transformar datos, veréis cómo se abre el editor de Power Query y esto... Voy a cambiar el tamaño de la ventana para que lo veáis. Es un programa diferente. Fijaos cómo Excel está detrás. Se abre por encima de Excel. Y como digo, es el editor de Power Query. Aquí tenemos un montón de fichas. Bueno, un montón. Tenemos 5 fichas. Archivo, inicio, transformar, agregar columna y vista. Cada una de ellas con sus correspondientes herramientas. Y aquí aparecen los datos, ¿no? Fijaos como me dice la barra de estado de Power Query que son 5 columnas, más de 999 filas, que está generando perfiles de columnas basado en las 1000 primeras filas. Bueno, si os dais cuenta, aquí aparece el nombre de cada una de las columnas y no solamente el nombre, aparece un pequeño icono que representa el tipo de dato de cada una de las columnas. Aquí ya nos está dando información adicional, ¿no? Para un campo ID autonumérico, pues aparece este pequeño icono de una tabla, un campo fecha, aquí un calendario, tipo texto, tipo valor numérico decimal, tipo texto nuevamente. También podemos observar cómo aparecen autofiltros en cada uno de los campos. Y estos son los mismos autofiltros que tenemos en Excel y funcionan exactamente igual. Si alguien quiere ver o saber
cómo se utilizan estos autofiltros para filtrar información, pues que vaya a mi curso de Excel avanzado y vea el capítulo dedicado a los autofiltros. Dicho esto, si yo ahora, por ejemplo, quiero llevarme a Excel aquellos artículos cuyo precio sea superior a 1000 euros, nada más, solamente los que sean superiores a 1000 euros, iría al campo precio, le diría filtros de número mayor que, y en la ventana que saldrá a continuación es mayor que 1000, aceptamos, Power Query filtra la información, y si yo ahora, una vez que estoy viendo solo los que son, los que tienen un precio superior a 1000 euros, si yo ahora en el botón de la ficha inicio, cerrar y cargar, hago clic en el botón de cerrar y cargar, me llevo estos datos filtrados a la hoja de cálculo de Excel. Solo aquellos que tengan un precio superior a 1000 euros. Y diréis, ¿eso también lo puedo hacer desde Excel? Sí, pero la ventaja que tiene Power Query es que el filtrado lo haces antes. No tienes que llevarte la información a Excel y hacerla allí. Y además, muy importante, cuando tienes una tabla con más de 1.100.000 registros, como es mi caso, no puedes llevártelo a Excel y hacer el filtrado allí porque te daría error. Hay más registros que filas de Excel. En ese caso sí que es especialmente útil, ¿no? Si yo ahora le digo cerrar y cargar, pues automáticamente se lleva la información a la hoja de cálculo de Excel. Estamos viendo únicamente aquellos que tienen un precio superior a 1000 euros. Y concretamente me informa de que son 41.633 artículos. Para ir finalizando este vídeo y ver alguna cosa más, imagínate que después de haberte llevado los datos a Excel desde Power Query, te das cuenta, una vez que estás viendo los datos en Excel, que quizás deberías haber hecho alguna modificación más. Por ejemplo, mirad lo que me ha hecho con el campo fecha. El campo fecha tiene la fecha y la hora. Sin embargo, la zona destinada a la hora, pues me informa realmente de poco, porque en el origen no se estableció esa hora. Y en todos los casos son las 12 en punto. Entonces, imaginaos que yo en esta columna fecha quiero quitar la hora. ¿Cómo lo haríamos? Se puede hacer desde Excel, por supuesto, cambiando el formato, pero también podemos volver de nuevo a Power Query, sin necesidad de eliminar la información que hemos importado, por supuesto, y filtrar dicha información. ¿Cómo volvemos a Power Query? Haciendo doble clic en la consulta. Desde el panel Consultas y Conexiones, hacemos doble clic. Por cierto, si cerráis este panel de consultas y conexiones o si se os ha cerrado accidentalmente, si vais a la ficha Datos, dentro de Datos tenemos Consultas y Conexiones para volver a mostrar dicho panel. Si hacemos doble clic con el botón izquierdo sobre la consulta, se abre de nuevo el editor de Power Query y aquí podemos seguir trabajando. Si yo quiero quitar esta hora, perdón, le he dado el botón incorrecto. Es extremadamente sencillo. Mirad, seleccionamos el campo fecha y podemos hacerlo bien con el botón derecho y decirle cambiar tipo fecha, con lo cual lo haría perfectamente, o también irnos a la ficha transformar, ¿no? Todo lo que podamos obtener desde un menú contextual pulsando el botón derecho del ratón son opciones que tenemos en la cinta de opciones. Yo tengo por costumbre, más que nada, hacerlo con el botón derecho, ¿no? Pero lo podéis hacer de cualquiera de las dos formas. Aquí en la ficha transformar podemos cambiar también el tipo desde esta opción que tenemos aquí. Tipo de dato, fecha, hora. Bueno, pues aquí le decimos fecha. Fijaos cómo me quita la hora. Y una vez que ya hemos hecho la modificación pertinente, vamos a inicio. Dentro de inicio, cerrar y cargar. Y volverá a realizar una carga de datos, pero en esta ocasión quitando, como podéis ver, la hora del campo fecha. Ya no tengo nada más que la fecha. Si guardo este libro de Excel tal y como está, es decir, si es un libro nuevo que todavía no he guardado, si yo me voy a archivo, dentro de archivo guardar como, en guardar como hago clic en examinar y aquí lo guardo en cualquier carpeta, por ejemplo en esta que tengo yo aquí, dedicada al curso, con el nombre que queráis. Pulsamos en el botón de guardar. Este libro se acaba de guardar con su correspondiente vínculo o consulta, query, a la base de datos. Es decir, si yo voy a la carpeta donde he guardado esto, pues concretamente este es el libro que acabo de guardar. Este libro tiene un vínculo. ¿Y tiene un vínculo con qué? Pues tiene un vínculo con la base de datos que tengo en esta carpeta. No hace falta que se guarden en la misma carpeta o en carpetas que estén próximas, ¿no? En vuestro sistema de archivos. Podéis guardarlo donde queráis. Excel ya reconoce la ruta a ese archivo, ese origen de datos. Si una vez que habéis hecho esto, guardar el libro con su correspondiente consulta o vínculo, si elimináis el origen de los datos, es decir, si
hacéis esto, lleváis la base de datos a la papelera o directamente la elimináis del todo de vuestro equipo, si volvéis a abrir el archivo de Excel, es decir, hacemos doble clic en el archivo, bueno, me sale aquí una ventana de habilitar contenido porque se han deshabilitado las conexiones de datos externos. Esto es importante también y se me había olvidado comentarlo. Siempre que guardéis un archivo con una conexión a un origen externo, por seguridad, se deshabilitan y aparece esta barra amarilla. Esto se puede cambiar desde las opciones de Excel. Pero si pulsamos en el botón de habilitar contenido, esa conexión se habilita. Ahora bien, recordar que el archivo yo lo he eliminado, el origen de los datos. Si yo me voy a datos, consultas y conexiones, para que me aparezca el panel de conexiones, fijaos que al haber eliminado el origen, aparece una exclamación amarilla. Si dejo el ratón quieto, aparece una ventana emergente que me dice no se pudo encontrar el archivo, el origen de los datos, ¿no? Si hago doble clic con el botón izquierdo, para que rescate otra vez la información, Power Query no puede encontrar los datos. Así que es importante que sepáis que si guardáis el libro de Excel después de haber hecho una importación y lo guardáis con la conexión, con el vínculo, mejor dicho, con la consulta, tenéis que guardar también en el lugar correspondiente el origen de los datos. ¿No se puede prescindir nunca del origen de los datos? Sí, se puede prescindir de él para que no tengamos este problema. De hecho, los datos siguen estando los datos importados en Excel, lo único que hemos perdido el origen y no podemos hacer modificaciones ya desde Power Query sobre esta información. Bien, nada más, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos, seguiremos trabajando en el próximo. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.